Muy buenas noches. A nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, su presidente, el doctor Leonel Fernández, su director ejecutivo, el doctor Marco Herrera, y todos los que nos enorgullecemos de formar parte de esta ya institución nacional, me permito saludarlos a todos y todas. La familia Funglode, que ya cuenta con 10 iniciativas, 15 centros de estudio, biblioteca, radio, revistas, la Asociación de las Naciones Unidas, Interdón, el Instituto Global y otras experiencias en gestación, se expande hoy con el lanzamiento del Observatorio Judicial Dominicano, su 11ª iniciativa. Seremos testigos del inicio formal de un nuevo aporte de la Funglode al desarrollo dominicano. El director ejecutivo de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, doctor Marco Herrera, tendrá a bien dirigirnos las palabras de bienvenida. Por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Muchas gracias, don Julián. Buenas noches, doctor Leonel Fernández, presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, expresidente de la República Dominicana, doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República Dominicana, distinguidos jueces miembros de la Suprema Corte de Justicia, distinguidos jueces miembros del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, distinguido doctor Mariano Rodríguez, juez presidente del Tribunal Superior Electoral, distinguidos miembros del Ministerio Público, jueces, don César Pina, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, quien nos ha honrado aceptando pues dictar la conferencia de apertura, de presentación de esta iniciativa, distinguidos amigos todos. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo es un placer y un privilegio dirigirme a ustedes hoy para darles la bienvenida a este acto de presentación de lo que es el Observatorio Judicial Dominicano. Una nueva iniciativa de Funglode, pues creada con el objetivo de contribuir a elevar la calidad del debate jurídico, sociojurídico nacional a través del estudio sistemático e integral de la realidad judicial dominicana desde una perspectiva académica, como todas las cosas que realizamos acá en Funglode. Una perspectiva académica orientada al análisis y la reflexión de las tendencias y comportamientos de los órganos jurisdiccionales en su interacción con la sociedad y con las distintas estructuras de poder de la República Dominicana. Ya más adelante, pues, los miembros, el director y Jamie, pues, podrán explicarle con detalles la agenda de trabajo que pretende abocar el Observatorio Judicial Dominicano. Pues esta iniciativa surge a raíz de los trabajos realizados ya por el Observatorio Político Dominicano que dirige don Julián Valdés mediante la unidad del Poder Judicial, la cual se dedicó a la observación e investigación de las tendencias y el comportamiento del sistema de justicia y de los órganos con carácter jurisdiccional, y con la información resultante de esos ejercicios, el OPD pues complementaba todo lo que es el análisis y la presentación de la realidad integral del sistema político dominicano. Pues a raíz de esto surge la idea de crear un observatorio judicial que se enfoque exclusivamente a recopilar y analizar la información emanada y relacionada con el Poder Judicial y los órganos jurisdiccionales, con el fin de seguir de cerca las estadísticas y sobre todo las tendencias. Las tendencias pueden ser ideológicas, orientación de diversas escuelas jurídicas o sociales del derecho que experimente el sistema de justicia de la República Dominicana. Nos enorgullecemos mucho de darles a ustedes la bienvenida a este acto y presentamos esta iniciativa con la esperanza de que se constituya en una herramienta de utilidad práctica para abogados, jueces, fiscales, profesores universitarios y estudiantes de derecho, con el fin de que cuenten, ¿no?, con una herramienta de información
que sirva de una especie de un barómetro del Estado y del Poder Judicial dominicano, y que pueda constituirse en un referente permanente de información sobre las tendencias y el estado actual del Poder Judicial y del sistema de justicia de la República Dominicana. Albergamos la esperanza de que van a encontrar muy interesante la utilidad de esta herramienta que presentamos en la noche de hoy, y reiteramos nuestra satisfacción de contar con tan prestigioso público en la noche de hoy. Muchas gracias, bienvenidos, buenas noches. Gracias al doctor Herrera por sus palabras de bienvenida. Pasamos pues a uno de los platos fuertes de esta noche, de este acto de lanzamiento del Observatorio Judicial Dominicano. La ponencia El acceso a la justicia en el Estado social y democrático de derecho, a cargo del doctor César Pina Toribio, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. César Pina Toribio es doctor en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Además de ejercer el derecho en los tribunales de la República, se ha destacado en el ámbito académico. Ha sido profesor en el área penal en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Universidad Iberoamericana. También fue docente del programa de capacitación de aspirantes a defensores públicos de la Escuela Nacional de la Judicatura y director del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El doctor Pina es autor del libro Temas Notariales y de múltiples ensayos y artículos jurídicos. Recibámoslo pues con un fuerte aplauso. Señor doctor Leonel Fernández, expresidente de la República, presidente de honor de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República, apreciado profesor de grata recordación para toda mi promoción, a los honorables magistrados de diversos órdenes aquí presentes, a los abogados, a los estudiantes de Derecho, al público en general, muchas gracias por esta presencia. Les decía al entrar a algunos de los amigos jueces que yo tenía la impresión de que un observatorio judicial era para que la sociedad dominicana observara a los jueces. Pero me encuentro con que por la presencia de jueces que hay aquí, vinieron los jueces a observarnos a nosotros. Y eso, lo cierto es que estimula, porque genera desde ya la impresión de uno de los elementos necesarios para que se pueda hablar de un eficaz sistema de acceso a la justicia, que es el de que todos los sectores coincidan en tener una visión de lo que pueden ser las limitantes para que el ciudadano o ciudadana que aspira al reconocimiento de un derecho que pretende que ha sido disminuido o vulnerado, obtenga la atención de la justicia. Y me pareció acertado de los organizadores de este encuentro, que como ustedes saben tiene una finalidad que va más allá de que hablemos del acceso a la justicia, tiene justamente como finalidad principal el lanzamiento de la página web del Observatorio Judicial Dominicano, que debe ser entonces un instrumento valiosísimo, eficaz, en lo que tiene que ver con desarrollar en el país una cultura de defensa, de propiciar el acceso a la justicia. Pensé cuando fui invitado a este encuentro que era una magnífica oportunidad para que hiciéramos una relación dentro de los límites de la actividad, tanto en términos de tiempo
como en por otras razones, hacer una vinculación entre lo que es la noción, el concepto de acceso a la justicia y la vigencia de un Estado social y democrático de derecho. Ocurre que la accesibilidad, vamos a permitir que llegue la señora vicepresidenta, decía que la accesibilidad a la justicia de los ciudadanos que procuran la protección o defensa de sus derechos es un valor relativamente nuevo en las demandas de la actual democracia y de manera muy particular entre nosotros. Ninguna referencia específica había en nuestra legislación local ni en las anteriores constituciones sobre el tema acceso a la justicia, ni siquiera respecto a uno de los enfoques posibles a dar al concepto, que es, por ejemplo, el que se da en la Constitución del 2010. Para nosotros, la primera aparición sustancial de este concepto se da a propósito del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, su artículo 14, posteriormente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8, que por suerte vinieron a integrar eso que se ha denominado el bloque de constitucionalidad, y de esa forma el requerimiento de mecanismos que aseguren la participación del ciudadano, de la persona, en la investigación judicial necesaria para la preservación de sus derechos, venía entonces a estar protegida por estas dos disposiciones, repito, de dos pactos internacionales que por su naturaleza constituyen, como ya ha sido suficientemente explicado y establecido incluso por nuestra jurisprudencia local, como parte de nuestro régimen constitucional. Significa que desde los mecanismos de protección a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, que fueron el objeto de ambos instrumentos citados, se levantaba entonces el requerimiento de la necesidad de que la sociedad de alguna manera garantizara el acceso real del ciudadano a los servicios de justicia, de modo que pudiera encontrar la respuesta de protección a los derechos que entendían, sus derechos que entendían de alguna manera habían sido lesionados o vulnerados. Hoy, ese requerimiento de nuestra sociedad queda recogido, reforzado y claramente garantizado por la adopción de la cláusula de Estado Social y Democrático de Derecho que, como ustedes saben, realizó nuestra última Constitución, la Constitución del 2010, incorporándolo de manera expresa en el artículo 7 y ya desarrollando en la parte que tiene que ver con el catálogo de derechos fundamentales y de los mecanismos de garantía para estos derechos fundamentales, unas referencias más específicas, más concretas al acceso a la justicia. Y es que en una sociedad regida por un Estado social y democrático de derecho, esto no podía pasar desapercibido al instrumento jurídico que, como en este caso es la Constitución del 2010, recogió ese concepto y le dio ese perfil a la sociedad y sobre todo en el ámbito jurídico del país. Recordemos, muy escuetamente, que la noción de Estado social y democrático de derecho no hace otra cosa que recoger lo que fueron siendo procesos diferentes en el mundo del Estado moderno. El Estado moderno empezó por ser un Estado democrático, es decir, un Estado que resultara de la expresión de la voluntad popular
a través de los mecanismos electorales, a través de las elecciones y de la elección de representantes que ejercieran las funciones públicas en nombre del depositario de la soberanía. Luego, esa condición de que el Estado fuera exclusivamente expresión de la libertad popular mediante la celebración de comicios con algunos niveles de garantía, de institucionalidad y de legitimidad, fue insuficiente. Y el Estado entonces se planteó cuál sería su rol. Y el rol que significó entonces un avance para la época era el del Estado que permitía la interrelación de las fuerzas sociales, que fuera esa relación de las fuerzas sociales la que estableciera el orden y el desarrollo y el desenvolvimiento del Estado, limitando entonces a aspectos muy específicos, muy concretos, la intervención del Estado. Para que finalmente entonces, frente a la crisis del Estado liberal y al aparecer los rasgos del Estado social, el Estado que interviene para ser un regulador en esa confrontación de los intereses sociales y procurando básicamente el respaldo, el apoyo de los sectores vulnerables de la sociedad que no encontraban en el resto de la institucionalidad que podía ofrecer la sociedad la protección de sus intereses, encontrara entonces el respaldo del Estado. Esta noción es entonces una síntesis de lo más positivo del Estado liberal y del Estado social, que apareció con mucha fuerza en la Europa de la década del siglo XX, de la segunda década del siglo XX, que se amplió a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, fortaleciéndose, y que en Latinoamérica, un poco por el efecto de lo que había sido la Constitución de 1978 en España, se abrió un gran campo en Latinoamérica, sobre todo a partir de la Constitución colombiana de 1991. Así entonces llega a nuestra institucionalidad la noción de Estado social democrático de derecho, que supone su origen en la soberanía popular, a través de la participación popular, con instrumentos pluralistas que permitan la competencia entre diversas fuerzas y reconociendo derechos a las minorías, pero que estuviera fundada en una legitimidad democrática que estaba dada nada más y nada menos que por el sufragio universal. Sufragio universal con todas sus consecuencias de libertad de voto, de secreto del voto, de igualdad del voto y del sufragio directo. De ahí en adelante, entonces, el requerimiento se hacía en cuanto a que la autoridad pública y, consecuentemente, las normas emanadas de esa autoridad pública estuvieran sujetas a normas jurídicas que a su vez emanaran de la voluntad general. De ahí entonces el reconocimiento de los derechos fundamentales y las libertades públicas como un pilar sustancial de este modelo de Estado, el imperio de la ley en todos los sentidos y sobre todo con respecto a los poderes públicos, lo que a su vez era la garantía de la seguridad jurídica, también de una necesaria realización para lograr ese Estado democrático. El tercer predicado, lo de lo social, lo explica un jurista español, a mi juicio, de manera brillante y clara, Roberto Blanco Valdés, al decir que significaba superar histórica y conceptualmente al Estado liberal.
entendido como aquel que nacía con la vocación declarada de respetar la concurrencia natural de las fuerzas sociales y económicas y de no inmiscuirse en la sociedad más allá de lo que fuera estrictamente necesario para el mantenimiento del orden y la seguridad pública fijadas por la ley, o lo que es igual, para el mantenimiento del modo de dominación político, económico y social característico del primer capitalismo. Es decir, ese aspecto social buscaba superar aquellas limitaciones del primer capitalismo. Se deriva básicamente de ahí, y sobre todo en lo que tiene que ver con el tema al cual me estoy refiriendo, a la necesidad de que el Estado patrocine el control jurisdiccional sobre los conflictos jurídicos, que sea la autoridad del Estado en la forma de sus instituciones judiciales quienes tuvieran la autonomía sobre la solución de los conflictos jurídicos. Y se deriva, en consecuencia, la asunción de la justicia como un servicio público que es con el cual el Estado democrático, y de manera más concreta el Estado social y democrático de derecho, contribuye entonces a la legitimidad y contribuye de manera muy especial a la búsqueda de la sociedad igualitaria a la que ha aspirado permanentemente la humanidad, sobre todo en los últimos tiempos. Eso se concreta, lo repito, en el caso, como fórmula constitucional, en el caso nuestro, en el artículo 7 de la Constitución del 2010. Y eso supone entonces atribuirle un valor especial, o mejor dicho, una importancia especial al valor de justicia, tanto en la noción de Estado social y democrático de derecho como en la nueva Constitución. Desde el preámbulo de la Constitución, el valor de justicia ha sido incorporado, ha sido tenido en cuenta como uno de las orientaciones que deben signar el fortalecimiento y el desarrollo de las instituciones constitucionalizadas y que le dan perfil a ese nuevo Estado social y democrático de derecho. Y ese valor de justicia entonces tiene una aplicación ya más específica, más amplia que la que está anunciada en el preámbulo de la Constitución, cuando la propia Constitución examina el acceso a la justicia como una garantía de los derechos fundamentales. El artículo 68 de la nueva Constitución lo dice claramente. La Constitución garantiza la efectividad de los derechos fundamentales a través de los mecanismos de tutela y protección que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de esos derechos frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Ahí hay ya una concepción más general, más comprensiva de lo que, cómo debía operar con respecto al valor justicia, el acceso a la justicia. Pero el artículo siguiente, el artículo 69, regula entonces la tutela judicial efectiva y el debido proceso, diciendo: toda persona en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva con respecto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación. Y cito solo, por estar directamente vinculados al tema al que me estoy refiriendo, solo los dos primeros incisos. El inciso 1, como garantía mínima, el derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita. Y el 2, el derecho a ser oída dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad a la ley. Están
concretados en estos dos enunciados, la importancia que como valor la Constitución ha dado a la justicia, y están definidos los perfiles que permiten construir una sociedad que pudiera regularse con absoluta autoridad solo a partir de la intervención de la justicia, de esa justicia accesible, oportuna y gratuita. De ese modo, aparece como muy asociados entre sí los conceptos de acceso a la justicia y debido proceso, pero son, sin embargo, conceptos diferentes. El debido proceso, que es el conjunto de normas que garantizan y viabilizan la realización efectiva del acceso a la justicia, trasciende a la justicia penal para regir, y sobre todo de manera expresa, con mandatos muy claros, desde la Constitución del 2010 a todas las jurisdicciones: la jurisdicción civil, la jurisdicción administrativa, la jurisdicción constitucional, la jurisdicción electoral. Es como dice un magistrado dominicano, Domingo Gil, comentando el artículo 69 de la Constitución, dice que concibe la tutela judicial efectiva como un derecho a la protección por parte del Estado de todo tipo de derechos e intereses legítimos, y al debido proceso, en cambio, como el escenario jurisdiccional donde han de ser amparados, salvaguardados o protegidos esos derechos e intereses. Es un comentario lúcido al artículo 69 que aparece en una publicación de Finjus que se llama La Constitución Comentada. Así está perfilado entonces el acceso a la justicia como una garantía de derecho fundamental, que significa entonces un servicio público desde la administración de justicia, y que además integra toda una estructura estatal que la constituyen los órganos de administración de justicia. Ahora, ¿cuáles son los contenidos reales y ciertos del valor acceso a la justicia? Ya tenemos algunas referencias en las citas que hemos hecho en la Constitución de la República, y un poco antes de la Constitución del 2010, de alguna manera lo había señalado, aunque para el ámbito penal, el Código Procesal Penal en su principio número 2. Los tribunales procuran resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible para contribuir a restaurar la armonía social. Significa esto, tanto a partir de las disposiciones que hemos señalado de la Constitución del 2010, vinculados ya con lo que había establecido los instrumentos internacionales también ya citados, y ese principio 2 del Código Procesal Penal, que la justicia como poder se plantea un rol en la cohesión social. La justicia busca operar como un factor de cohesión social que se rompe con el hecho antijurídico respecto del cual quien se presume, quien se siente víctima o de alguna manera implicado, o mejor dicho, perjudicado, procura entonces el apoyo de la institución judicial, el apoyo del Estado por la vía de las acciones judiciales para poder restablecer su derecho. Pero esa noción o esa aspiración de la justicia como factor de cohesión social no se cumple por el simple hecho
de que el ciudadano pueda llegar a plantear ante la jurisdicción cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus aprehensiones y fundamentalmente cómo estima que ha sido vulnerado en sus derechos. Se requiere, para que se cumpla esa aspiración de factor de cohesión social, el desarrollo de un conjunto de políticas, de medidas, de facilidades y de apoyo, que es entonces, digamos que el otro enfoque sobre el acceso a la justicia. Ya tenemos claro que están diseñados los órganos que deben intervenir en el restablecimiento de la justicia quebrantada a propósito de un conflicto particular. Ya tenemos claro cuáles son las reglas del proceso que deben garantizar el restablecimiento del derecho quebrantado. Pero hace falta algo más. En la realidad hace falta que eso pueda operativizarse, que eso pueda expresarse no solo en la oportunidad de acceder, de llegar hasta la jurisdicción, sino además de que ya en la jurisdicción se esté en condiciones, en las más plenas de las condiciones, para desarrollar el debate, para desarrollar el requerimiento de protección de la justicia y para obtener entonces una decisión real que realmente satisfaga el derecho quebrantado. Eso supone entonces políticas públicas que faciliten y amplíen las posibilidades del ciudadano para obtener la protección a los derechos que estime vulnerados. Básicamente, que remueva obstáculos de cualquier tipo que limite tales posibilidades. Y para ello se requiere entonces una estructura institucional diseñada a tales fines y también con un claro compromiso de restablecer el equilibrio y de acudir en apoyo de quien menos fuerzas tiene para sostener su alegato, para sostener su pretensión, de manera que esa debilidad no sea la causa de que pueda fracasar en esas aspiraciones. Y en esa noción, que es la noción más generalizada de acceso a la justicia, se habla entonces, se hablaba hasta hace poco, de tres grandes rasgos que podían ser la diferencia entre un acceso real a la justicia y un acceso no real. El primero, el de la gratuidad de la justicia, que sí que estaba en nuestras constituciones anteriores y que, como ya cité, esta constitución del 2010 lo incorpora como uno de los elementos básicos de la accesibilidad a la justicia cuando habla de la justicia accesible, oportuna y gratuita. Se citaba también con mucha frecuencia limitantes materiales al acceso. Las distancias, la falta de diseño de modelos de gestión en los despachos judiciales, incluso el propio diseño de las jurisdicciones y de las circunscripciones a lo interno de la jurisdicción podían de alguna manera y se tenían entonces como un valladar, un obstáculo importante al acceso real a la justicia. Y también lo que podían ser los servicios de asistencia, el servicio de asistencia de cualquier tipo provisto desde los organismos judiciales. El gran caso ha venido a ser la piedra de toque, digamos, para el nuevo
modelo, por decirlo así, de acceso a la justicia, es resolver el problema de la vulnerabilidad. Hay como un impedimento considerable una serie de circunstancias que generan el concepto de vulnerabilidad. Y se señala que si bien la dificultad de garantizar la eficacia de los derechos afecta con carácter general a todos los ámbitos de la política pública, es aún mayor cuando se trata de personas en condiciones de vulnerabilidad. Un documento valiosísimo y de unas grandes posibilidades de realización, fortaleciendo entonces mecanismos reales de acceso a la justicia, las 100 reglas de Brasilia, hacen una síntesis importantísima de este fenómeno, fundamentalmente entre los países iberoamericanos. Es la Cumbre Judicial Iberoamericana la que ha recogido en este documento, para mí, de una gran proyección, ese factor de la vulnerabilidad como un factor agravante en el tema del acceso a la justicia. Y se habla entonces de que son circunstancias de carácter personal que afectan a determinadas personas, digo, que generan una especial dificultad para el ejercicio de sus derechos, ya sea en razón de la edad, y el caso de la situación de los niños, niñas y adolescentes, por un lado, y de los adultos mayores por el otro, ya sea en razón del género, la discriminación contra la mujer, la violencia contra la mujer, ya sea en razón del estado físico o mental de la persona, o ya sea en razón de circunstancias económicas y sociales, étnicas y culturales. Son todos estos factores que, al afectar a una persona, cualquiera de ellos, en una situación determinada que lo coloque en la necesidad de buscar la protección de la justicia, es decir, está colocado en una situación de vulnerabilidad que, si no se vence, constituye entonces una negación del acceso a la justicia. Y por eso corresponde a un Estado social y democrático de derecho que tiene entre sus propósitos más especiales el de justamente salvar esas situaciones de vulnerabilidad, devolviendo virtualidad al principio de la igualdad entre las personas. Es ahí donde, a mi juicio, juega con mayor claridad, pero debe hacerlo también con mayor eficacia, intervenir con mayor eficacia el Estado social y democrático de derecho, porque es ese uno de sus grandes retos, uno de sus grandes compromisos, uno de sus grandes contenidos. Repito, es en este momento, yo pienso que el aspecto más decisivo, más dramático, por mejor decirlo, en el cual le toca al Estado social y democrático de derecho intervenir para restablecer la igualdad entre quien aspira al reconocimiento de un derecho frente a una institucionalidad judicial que pudiera de alguna manera quedar limitada como consecuencia de esos factores de vulnerabilidad. Y por eso, y solo a grandes rasgos, porque no es del caso entrar en los detalles ni en el examen minucioso de estos conceptos, lo importante, entiendo yo, en este momento y de cara al lanzamiento de este Observatorio Judicial Dominicano es hacer
un perfil de las medidas que se estiman necesarias y que pueden lograrse sobre todo por la construcción de políticas públicas y estructuras que las sustenten, fundadas en el Estado Social y Democrático de Derecho. La asistencia legal y la defensa pública, desbordando más allá de lo que hasta ahora se ha avanzado y que es mucho el marco actual, asegurando una asistencia de calidad que implique la especialización en los casos necesarios y, como ya hemos señalado, la gratuidad, el derecho a contar con intérpretes, el derecho a la información de las víctimas en el proceso, que las víctimas reciban una efectiva notificación de las decisiones, de la orientación, que reciban real asistencia técnica, la protección efectiva de víctimas y testigos y la revisión de los procedimientos y de los requisitos procesales como forma de facilitación del desempeño del ciudadano que procura la protección de la justicia por esta vía de acceso que le brinda un Estado social y democrático de derecho. Obviamente, estas acciones, estos mecanismos tienen que descansar entonces en medidas organizativas, como son, y que a su vez representen principios importantes como el de la agilidad y la prioridad. O sea, el manejo del tiempo en la protección del derecho individual juega en ocasiones como una negación de ese derecho o en todo caso como una reducción importante, una reducción dramática en los alcances de ese derecho. La coordinación, lo que supone que toda la estructura del Estado vinculado al tema de la solución de conflictos participe de forma articulada y contribuyendo cada uno desde la defensa de los espacios que institucionalmente le corresponden, pero para concluir entonces en la decisión judicial justa, valga la redundancia. La especialización dentro de los servicios, la actuación interdisciplinaria y uno de los elementos que a mi juicio también resultan más dramáticos y que están vinculados a esa vulnerabilidad, que es el del acercamiento a los servicios. Cuando el servicio judicial no solamente se encarece, sino que se pone lejos del necesitado, lejos del que está procurándolo, evidentemente hay una tremenda negación que tendrá la medida de las posibilidades de recuperar esa distancia. Y por eso, dentro de las recomendaciones que se hacen, como dentro de medidas de organización para reducir estos problemas de vulnerabilidad y asegurar un acceso real y efectivo a la justicia, manejar en la medida de lo posible la resolución alternativa de conflictos. Que esfuerzos que tiene que realizar el aparato de justicia estatal los puedan realizar estos mecanismos de resolución alternativa de conflictos y permitan entonces que la justicia como tal, la justicia como poder, se dedique a aquellos asuntos de mayor envergadura, de mayor trascendencia social. Como una clave de toda actuación están entonces los principios de eficacia, que en este aspecto, pienso, se vinculan con la colaboración que pueden prestar todos los actores sociales en asegurar una accesibilidad a la justicia,
la cooperación internacional que en los últimos tiempos de la humanidad ha venido jugando un rol tan importante para desentrabar muchas de las situaciones de inequidad social. La permanente investigación y estudio de los factores y de los perfiles que identifican los diversos problemas asociados a la falta de acceso a la justicia, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, una permanente labor de difusión y una permanente actitud de seguimiento, de continuidad por parte de toda la sociedad, por parte de la sociedad del sector de la sociedad que tiene como un rol principal y razón de su existencia institucional, pero también por parte, claro, me estoy refiriendo a todo el sistema judicial, pero también por parte incluso de la sociedad civil, de una sociedad civil que haga un compromiso con estas necesidades, con estos requerimientos y con los valores y con los principios que están envueltos en esta problemática y en las respuestas que se pretende construir a las mismas. Por eso, la participación social juega un rol preponderante en el acceso a la justicia. Y pienso que es lo que justifica que esta noche estemos aquí haciendo estos comentarios justo para presentar el trabajo de este Observatorio Judicial Dominicano, la ampliación de sus posibilidades de participación, que quiere decir la ampliación de sus posibilidades de contribuir a la solución de estos problemas. Pienso que a partir de un ejercicio responsable, en este caso desde la sociedad civil, desde una instancia tan importante como tan fecunda como es la labor de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y en este caso de este instrumento tan novedoso de su observatorio, entonces construir ese marco organizativo y ese ambiente de participación necesario para asegurar lo que desde la visión de la Constitución de la República se aspira a que sea responsabilidad, si no exclusiva del Estado, por lo menos responsabilidad en una gran medida que cuente entonces con el concurso de toda la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias al doctor César Pina Toribio, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, por su ponencia El acceso a la justicia en el Estado social y democrático de derecho. Pasamos a al segundo plato fuerte, hemos dicho, de esta noche, que es ya la presentación propiamente dicha del Observatorio Judicial Dominicano. Funglode pretende ser un espacio para grandes hombres y mujeres, para grandes ideas, pero también pretende ser un espacio para generar grandes hombres y mujeres y grandes ideas. Y es por eso que este Observatorio Judicial Dominicano ha sido pensado más como un semillero que genere en estos jóvenes, y es lo que quiero decir, que van o que forman y constituyen el Observatorio Judicial Dominicano, grandes hombres, grandes pensadores, grandes mujeres, grandes pensadoras y grandes ideas. En definitiva, se trata de un grupo de jóvenes, estudiantes destacados, recién graduados, algunos con más tiempo de graduado, con niveles de máster, de licenciatura. Se trata de jóvenes destacados en sus áreas, en el estudio, en la investigación, pero también en la práctica del derecho, a quienes Funglode quiere brindar la oportunidad
de desarrollar las cualidades que ya han demostrado en sus respectivas áreas. Y por eso los ha congregado en este Observatorio Judicial Dominicano, para que algunos de ellos se dediquen de manera exclusiva a la investigación. Algo extraño hoy y que hace mucha falta en República Dominicana, en que las universidades se han concentrado, ¿verdad?, en su función docente, olvidando en muchas ocasiones la función de extensión o la función de investigación que les son propias. Por eso, repito, este grupo de jóvenes es el que vamos a presentar y que son los que forman el equipo del Observatorio Judicial Dominicano. Comencemos con el director del observatorio, el licenciado Harold Modesto. Harold, por favor, de pie. Harold es licenciado en Derecho de la Universidad Dominicana Orden y Método, con un máster en Ciencia Política para el Desarrollo de la Universidad de Salamanca y una especialidad en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Escuela de Graduados en Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas Dominicanas. También junto a Harold, como parte del equipo, la licenciada Jamie Portes Perdomo. Jamie. Coordinadora de la Unidad de Justicia Inmobiliaria, es licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con un diplomado en Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y estudios en Derecho Registral, auspiciados por el Programa de Consolidación de la Jurisdicción Inmobiliaria y de la Suprema Corte de Justicia. En la actualidad cursa estudios de maestría en Derecho Inmobiliario y Registral en la Universidad Iberoamericana. También les acompaña en el equipo Virginia Wall Guerra. Virginia, por allá atrás la tenemos, de rojo, de caperucita roja, que es coordinadora de la Unidad de Justicia Constitucional, licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con una maestría en Derecho Internacional, Inversión Extranjera, Comercio y Arbitraje en la Universidad de Heidelberg, Alemania, y la Universidad de Chile. Actualmente se encuentra cursando la maestría en Relaciones Internacionales del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Miembro de este equipo también es María Estela Pérez Almanzar, coordinadora de la Unidad de Justicia Penal. Es licenciada en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, actualmente estudiante de término de la licenciatura en Ciencias Políticas y maestrante en Derecho Penal, ambas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Como asistente de la Unidad de Justicia Constitucional está el Junior Santana, que es estudiante de término de la licenciatura en Derecho de la Universidad Acción Pro Educación y Cultura y cuenta con 2 años de investigación socio-jurídica en la rama de Derecho Público. Como monitor de la Unidad de Justicia Inmobiliaria está Ramón Jorge. Ramón. Licenciado en Ciencias Navales, mención tecnólogo, estudiante de término de la licenciatura de Derecho, realizó diplomados en Derecho Procesal Civil y Derecho Laboral, Derecho Inmobiliario y Derecho Procesal Penal en el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Como monitor de la Unidad de Justicia Penal está Pablo Inbert Rosario. Pablo es licenciado en Derecho de la Universidad Dominicana Organización y Método, posee diplomado en Derecho Constitucional y Procedimiento Constitucional. Finalmente, como monitora de la Unidad de Justicia Penal está Yaisa Grazals Castillo. Licenciada en Derecho, egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ha participado en diversos cursos, congresos y conferencias en las áreas de Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Derecho Internacional. Este es el grupo, como dijimos, que estará trabajando en tareas de investigación sociojurídica en el Observatorio Judicial Dominicano. Pasamos las palabras ahora al director del Observatorio Judicial Dominicano, el licenciado Harold Modesto, quien nos presentará y nos hablará de qué se trata el observatorio. Bienvenido. Doctor Leonel Fernández, presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y expresidente de la República. Doctora Margarita Cedeño de Fernández,
vicepresidenta de la República, doctor Marcos Herrera, director ejecutivo de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, doctor Mariano Rodríguez Rijo, presidente del Tribunal Superior Electoral, doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República, legisladores, jueces del Poder Judicial, damas y caballeros, amigos todos. Nos ha invitado esta noche un poco a disfrutar de este momento, de lo que significa para el grupo de jóvenes que ha trabajado en la conformación y en la elaboración de este proyecto. Por eso quiero compartir con ustedes dos frases que en el 2007, en ocasión de la publicación del libro Estructuras Judiciales, que bien recuerdo presentó el magistrado Moscoso Segarra, del doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, en las cuales este autor, hablando de las estructuras judiciales, se proponía a identificar algunos problemas del Poder Judicial. Estas reflexiones son las siguientes. El análisis de los problemas judiciales se dificulta en la medida en que se hace público, pero eso constituye un interesante desafío, pues en definitiva democratiza el problema. La segunda de las reflexiones del magistrado Zaffaroni se orienta a la dimensión del poder en la cuestión judicial, y este afirma que no hay fenómeno de poder que resulte explicable si se ignora cómo se gesta. Yo añado, muy humildemente, que solo mediante la observación, el análisis y la medición es posible entender cómo se gestan estos fenómenos de poder y precisamente los fenómenos de poder que giran alrededor de la realidad judicial dominicana. En ese sentido, una primera pregunta que nos surgió en un momento determinado al emprender esta empresa del Observatorio Judicial Dominicano es ¿por qué un observatorio de este tipo en nuestro país, en la República Dominicana? Y la respuesta parece simple, aunque se ha teorizado bastante alrededor del tema, pues en un Estado social y democrático de derecho, el judicial se encuentra en escrutinio constante de la sociedad a la que sirve. Este escrutinio obedece a que la función judicial consiste en administrar justicia para decidir en torno a los conflictos sociales de los que es apoderado el Poder Judicial. El ejercicio de esta función debe ser coherente con la función o la misión esencial del Estado, consistente en garantizar los derechos de la persona. En ese sentido, nuestro observatorio judicial o cualquier observatorio judicial se constituye en un mecanismo de seguimiento público e independiente de la actividad del Poder Judicial. ¿Por qué independiente? ¿Por qué es importante plantear esta distinción? Precisamente porque ya los órganos del Poder Judicial han estado haciendo ensayos de observarse internamente. Entonces hablamos de que en este caso la sociedad civil se apodera de esta observación y más allá pretende hacerlo en todo el universo del aparato judicial. Este observatorio realiza una labor de control sobre el Poder Judicial, cumpliendo con la función de informar, difundir, denunciar, recomendar y proponer cursos de acción, así como propuestas de soluciones a las deficiencias de este poder del Estado. Y, ¿por qué no?, también resaltar las buenas prácticas, pues estas sirven como indicador de cómo va nuestro Poder Judicial. La misión del Observatorio Judicial Dominicano se concentra en promover la investigación, con la finalidad de contribuir a elevar la calidad del debate sociojurídico nacional a través del estudio sistemático e integral de la realidad judicial del país, orientado al análisis y reflexión de las tendencias y comportamientos de los órganos jurisdiccionales en la interacción con la sociedad y las distintas estructuras de poder. ¿Por qué la investigación? Bueno, como mencionó el doctor Valdés durante presentaba, hablando de la ausencia de investigación de órganos que tradicionalmente están diseñados a estos fines, el observatorio constituye un medio de apoyo para que estos órganos también incentiven la investigación y puedan entonces generar un ambiente óptimo para seguir desarrollando investigaciones en torno al tema judicial en la República Dominicana. El objetivo general de este observatorio es observar, como propiamente hemos establecido, la realidad judicial de República Dominicana e investigar sobre sus fenómenos con un enfoque holístico
e interdisciplinario con la finalidad de construir y divulgar conocimientos. A estos fines, este observatorio se constituye un espacio habilitado para el debate sobre la realidad judicial dominicana. También promover la transparencia de los órganos judiciales, poniendo a disposición de la comunidad jurídica toda la información generada en el desarrollo de sus actividades. Monitorear las tendencias y el comportamiento de los órganos jurisdiccionales y de gobierno judicial, que muy importantes son en ocasión de lo que ha sido la evolución de este Poder Judicial posterior a la reforma constitucional del año 2010 que creó el Consejo del Poder Judicial. También recopilar, procesar y analizar datos e información relevante para la creación de indicadores judiciales, que nos permitirán oportunamente decir hacia dónde va y cómo va el Poder Judicial dominicano. De este modo, todo esto que les presento tiene la intención de impactar en el diseño y planeamiento e implementación de las políticas públicas judiciales y también la política criminal del Estado. Las áreas de observación de este observatorio judicial, como les mencioné, tiende a tocar todo el universo de la realidad judicial dominicana, están compuestas por justicia constitucional, justicia civil y comercial, justicia electoral, justicia inmobiliaria, justicia laboral, justicia penal, justicia tributaria y administrativa. Por oposición a otros experimentos de observatorio en la región, el judicial en este caso, tiene una característica que lo distingue a los demás, y es que es multitemático. Regularmente los observatorios y algunas experiencias en República Dominicana muestran estar inclinados a tocar un punto particular del Poder Judicial. En este caso, y una experiencia que podemos referir en este momento, está el Observatorio de Justicia y Género del Poder Judicial, que toca específicamente esas áreas que interesa al Poder Judicial observar internamente. Este observatorio se va a caracterizar por hacer entregas periódicas y por estar actualizado permanentemente sobre la realidad y los tópicos que interesan a la ciudadanía sobre el Poder Judicial. Entonces, veamos qué va a observar o qué observa este OJD. Observa lo relativo al acceso a la justicia, a la calidad del servicio de esta justicia que se brinda a la ciudadanía, la democratización de la justicia, duración y dilación de los procesos, litigiosidad y carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales y administrativos, producción y productividad, eficiencia y costos, transparencia y las tendencias jurisprudenciales que marcan la tradición jurídica en la República Dominicana. Los factores de cada área de observación, precisamente con los que vamos a llegar a ofrecer este tipo de estudios a la sociedad dominicana, son los actores relevantes del sistema, las bibliografías, las estadísticas, las decisiones, las noticias, entre otros factores importantes. No quiero dejar pasar este momento sin dejar dicho, tomando en consideración la presencia de las autoridades judiciales que nos honran en esta noche, que el observatorio, como bien mencionó el doctor Valdés, esté en manos de jóvenes que la Fundación Global forma para el futuro. Pero también esté en manos de todos ustedes, porque depende de todos y cada uno de la receptividad del proyecto, que se mantenga y sea sostenible. Muchas gracias a todos, que Dios les bendiga. Gracias a Harold Modesto por sus enjundiosas palabras. Vamos a escuchar ahora a la licenciada Jamie Portes, que nos presentará uno de los mecanismos de salida de los productos del OJD, que es su página web. Con ustedes, Jamie. Buenas noches, expresidente de la República, presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, nuestra honorable vicepresidenta de la República Dominicana, ex vicepresidente de la República, el doctor Marcos Herrera, entre otras autoridades que nos honran con su presencia, jueces, procuradores, directores, amigos, relacionados, bienvenidos todos. El Observatorio Judicial Dominicano, que tiene como objetivo la observación e investigación de la realidad judicial,
de la República Dominicana se encuentra ubicado en este vínculo web que se llama www.ojd.org.do. Aquí les vemos una imagen de cómo está ya abierta al público para que todos puedan acceder a visitar nuestra página. Las áreas de observación que están delimitadas del Observatorio Judicial Dominicano han sido escogidas en consideración a las 7 áreas fundamentales en las que se puede englobar lo judicial en República Dominicana. Nuestro énfasis son los órganos jurisdiccionales y las distintas materias que constituyen nuestra atención son las siguientes: justicia constitucional, tenemos por aquí, en la cual podemos encontrar análisis de sentencias, que serán las decisiones jurisdiccionales trascendentes enfocadas en la aplicación del derecho por los actores que producen. Tenemos también el área de justicia civil y comercial, justicia electoral, justicia inmobiliaria, justicia laboral, justicia penal, justicia tributaria y administrativa. Entre nuestro menú tenemos también perfiles institucionales, donde podemos conocer quiénes son los actores además de esto también, cuáles son nuestros órganos jurisdiccionales de los cuales serán objeto de nuestro escrutinio. En este caso, tenemos los jueces del Tribunal Constitucional. Creo que pueden apreciar aquí, ¿verdad? Tenemos también entrevistas sobre temas relevantes realizadas a actores del área de observación. Tenemos fuentes. Reproduciremos información importante y de difícil acceso para investigadores y para la comunidad jurídica en general. En este mismo lugar, en la página del observatorio, estarán al alcance de todos de una manera rápida, sencilla y con un resumen del contenido esencial de las leyes y de las resoluciones. Igualmente, tenemos los temas de coyuntura, que serán análisis sobre las agendas y las distintas posiciones de los actores respecto a cada una de las áreas observadas. En los perfiles, como ya les mencionamos, los institucionales y los personales, ofreceremos información detallada sobre los actores que toman un papel relevante en el área de justicia, que será objeto de nuestro escrutinio. En las reseñas bibliográficas, podremos encontrar bibliografías anotadas y comentadas de textos clásicos y contemporáneos sobre temas relevantes para la observación. Nuestro enfoque, que es holístico, será presentado en esta página. Esperamos que todos puedan accesar a ella. Es un instrumento rápido, accesible y, de alguna manera, creo que facilitará la investigación jurídica para estudiantes, también para profesionales del derecho que tengan inquietudes sobre cómo funciona nuestro aparato judicial y también, de alguna manera, tendremos a disposición todo lo relativo a estas áreas y de manera formal le damos la bienvenida y le invitamos a que nos acompañen en este gran proyecto. Muchísimas gracias y bienvenidos al Observatorio Judicial Dominicano, una iniciativa de la Fundación Global, Democracia y Desarrollo.
para cerrar este segundo plato fuerte, vamos a ser testigos ahora de una presentación de un video institucional que ha preparado el Observatorio Judicial Dominicano para todos nosotros. Con la firme misión de investigar la realidad sociopolítica nacional desde una perspectiva multi e interdisciplinaria para construir y divulgar conocimientos que coadyuven a la construcción de un sistema democrático cada vez más participativo, nació hace 3 años el Observatorio Político Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, desde donde se han analizado y discutido perspectivas, estudios, opiniones y nuevas estrategias para ofrecer respuestas a los problemas nacionales. Esta institución tomó como una de sus principales unidades de observación una enfocada al Poder Judicial Dominicano. Es de ahí que surge en 2013 el Observatorio Judicial Dominicano, ente que se ha propuesto analizar el aparato judicial en todo su universo. Un espacio reconocido para la promoción del debate público y para el fortalecimiento del sistema judicial y el Estado de Derecho dominicano. El Observatorio Judicial Dominicano surge para promover la investigación, con la misión de elevar la calidad del debate sociojurídico nacional a través del estudio sistemático y permanente de la realidad judicial dominicana. El Observatorio Judicial Dominicano está integrado por jóvenes profesionales del derecho que buscan construir conocimiento y, con su difusión, contribuir a elevar la calidad del debate sociojurídico nacional. El Poder Judicial debe ser observado porque la administración de justicia es el termómetro que determina la existencia de un Estado social, democrático y de derecho. Existe una necesidad de fortalecer toda la institución que que brinda el servicio a los ciudadanos al accesar a la justicia, sobre todo a los grupos vulnerables. Las investigaciones del OJD resultarán en un amplio abanico de soporte para quienes se desenvuelven y hacen vida en este sector. Por lo tanto, realizarán análisis de sentencias, análisis de índole sociojurídico, entrevistas sobre temas relevantes, estadísticas, reproducción de información importante y de difícil acceso para investigadores, reproducirán leyes, reglamentos y otras normativas y el análisis constante sobre la actualidad. Además, ofrecerán información detallada sobre los actores e instituciones de trascendencia, incluyendo reseñas bibliográficas y perfiles. Incluso, quienes estén en el proceso de preparación para ingresar en el sistema de justicia podrán consultar bibliografía comentada de textos clásicos o contemporáneos sobre temas relevantes de las distintas áreas de observación. Verificar los controles en la gestión administrativa y presupuestaria, los controles disciplinarios que ejerce el Poder Judicial con su propio personal y con los jueces, mirar el sistema de ingreso, el sistema de ascenso, el sistema de permanencia a lo interno del Poder Judicial, va a permitir, el que el Poder Judicial sepa que lo están observando, va a permitir evidentemente que cada vez quiera hacerlo mejor y con mayores niveles de transparencia. No es opinar sobre las decisiones del sistema de justicia, no es interferir en el sistema de justicia, es observar. Cuando nos sentimos observados, aunque hagamos las cosas perfectamente, la hacemos mejor. El Poder Judicial, como cualquier poder público, debe estar sometido al escrutinio. De hecho, en un país como el nuestro, que se define como un Estado social y democrático de derecho y sobre todo donde la propia Constitución establece que la soberanía radica en el pueblo y que de él emanan todos los poderes. Según el derecho romano y su teórico Ulpiano, la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Sin embargo, la teoría jurídica se ha alimentado a lo largo de la historia de libres pensadores y en virtud de ello, los conceptos han devenido en los sistemas actuales. Decía un premio Nobel que la observación, mayor observación y menor teoría, se llega más rápido a la verdad. Nuestro objetivo es observar la realidad judicial de República Dominicana e investigar sus fenómenos desde un enfoque holístico e interdisciplinario con la finalidad de construir y divulgar conocimientos.
Les pido que de pie demos un aplauso, todos de pie, por favor, todas de pie. Y vamos a dar un aplauso fuerte que represente nuestro apoyo a este equipo de jóvenes del Observatorio Judicial Dominicano. Si las demás pueden pasar aquí delante para verlos a todos, a todas juntas y repetirles el aplauso, entonces, ¿verdad? Bien, que se oiga, por favor. Fuerte. Aplauso. Bienvenidos a todos. Congratulaciones a todos. Y el compromiso de este grupo que estamos aquí de acompañarlos, apoyarlos, ¿verdad? Y de alguna manera hacernos partícipes del trabajo que ustedes inician formalmente en el día de hoy. Gracias a ustedes por su presencia. Muy buenas noches.